Entonces, miren, ¿cómo sintieron? Vamos a empezar con un poquito lo que me interesa ver ahorita, porque vi que muchos tuvieron problemas. Sí, ya me di cuenta. Que muchos tuvieron problemas con la redacción, que fue lo que yo les dije originalmente. Estén practicando, porque les tiene que dar tiempo. Lo único que se les pidió fueron un instrumento y la razón del testimonio. Eso era para hacerse en 40 minutos, poniéndole así. 40 minutos, 25 minutos para hacer la escritura. Y unos 15 minutos, no menos, tal vez media hora dejemos para hacer la escritura. Y 10 minutos para hacer la razón del testimonio, que la razón del testimonio de hecho les debiera salir en 5 minutos, porque lo que tienen que poner los mismos datos de la escritura e indicar nada más a los que les tocó el testimonio así a secas, o primer testimonio, o testimonio para las partes interesadas. Nada más tenían que colocar, lo extra era poner el detalle de los timbres. Las cantidades, yo les dije en su momento, compañeros, que no es examen de matemática el que les voy a hacer. Yo lo que necesito saber es que ustedes saben, en la práctica, en la vida real, ustedes van a tener sus cálculos ahí, ustedes son los primeritos que les van a verificar que les salieron bien, porque si no van a pagar de más o de menos. Entonces, no era un problema tanto las cantidades, el asunto era que supieran hacer la razón, que es una razoncita simple, donde identifican el testimonio, dicen de la escritura pública que están autorizando el testimonio, en qué fecha, a quién se la van a entregar, etcétera, etcétera, etcétera. La diferencia entre el testimonio, primer testimonio, testimonio para las partes interesadas, con el testimonio especial es a quién se le entrega y los timbres que se le colocan por esa misma razón. En el primer testimonio se le entrega al interesado, a la persona que le va a servir para presentarlo en alguna oficina pública, inscribirlo en un registro. Por eso tiene que constar ahí que el impuesto del contrato ya está pagado, porque si no, no les van a operar esa inscripción. En el caso del testimonio especial, se remite por obligación del artículo 37 del Código de Notariado al Archivo General de Protocolos, o incluso podrían poner al director o directora del Archivo General de Protocolos. Cualquiera de las dos redacciones me servía, pero que supieran ustedes para dónde. ¿Qué van a hacer ahí? Indicar que se cubrieron los timbres correspondientes al timbre notarial. ¿Por qué? Porque ese es un impuesto que afecta a la labor del notario. Esa es una obligación nuestra, por eso se coloca en nuestra obligación de presentación del testimonio, la que va al archivo de protocolos. ¿Por qué? Porque es una obligación que deriva de nuestra actividad como profesionales y por eso se calcula así de conformidad con la ley de timbre forense y timbre notarial. También es una razoncita simple. De hecho, esa todavía creo que era un poquito más simple porque no había que detallar tanto los timbres, pero entonces por eso les decía, aquí usted es el notario, usted calcule cómo va a ir haciendo las cosas, que le dé tiempo. ¿Se acuerdan que el primer día se los dije? Les tiene que dar tiempo porque no son cosas tan exageradas lo que se les va a pedir. ¿Sí, compañera? Ya, no sé si lo redacté correctamente, pero yo lo hice no con timbre, sino por medio del formulario. Está bien, que era lo que les había dicho, cualquiera de las formas de pago, excelente. Incluso con formulario se podía ahorrar, estar colocando timbre del 1 al 2, tiene el número de formulario tal y tal, y se ahorra eso. En la escritura, por ejemplo, hubo alguien que me preguntó, yo no sé si fue el compañero o alguien que estaba por aquí, no fue el compañero, fue alguien que estaba por aquí, un compañero que estaba con usted, me acuerdo de él. No, me preguntó, no, ese era otro. Me preguntó, o no sé si fue él, la verdad que tal vez lo estoy confundiendo, pero me preguntó, mire, yo les puse que eran personas de mi conocimiento, porque yo no les dije, yo les di a ustedes, y lo que le contesté fue, usted es el notario, si usted los conoce, pues usted es el que lo va a hacer constar, coloque solo los datos, entonces colóquelo como usted lo considera. Con eso se hubieran podido ahorrar. Exactamente, pero eso, ¿qué les dije ese día? La habilidad del notario para saber si tres reglas les dije, eso creo que los dije en las dos secciones, hay 3 reglas cuando tenemos duda, porque no, siempre surgen dudas cuando uno está redactando instrumentos públicos y en la práctica ya en la calle se surgen a uno dudas. ¿Cómo la resuelve regularmente uno? Primero, verifica si la ley lo prohíbe, eso que quiere hacer uno que ya se le ocurrió. Si la ley no lo prohíbe, verifica si la ley obliga a hacerlo, porque también verifica si es prudente hacerlo. Igual era este momento, o sea, la ley me permite colocar que es persona de mi conocimiento, si lo conozco, sí. ¿Me dijo Eli que yo no lo conocía? No. ¿Podía hacerlo? Sí. ¿Es prudente en este caso que siento que no me va a dar tiempo? Por supuesto que era prudente para que les diera tiempo.
Igual con los datos del libro, del inmueble, folio, libro, etcétera, etcétera. Un número sencillo, 0111 de Guatemala, y ya estuvo, y la dirección 15 calle 1522, zona 1, y ya estuvo. Si querían colocarle una ubicación más grande, pues calculen el tiempo que tienen para saber qué datos ir colocando. Pero a eso me refiero, esos detallitos que los retrasaron a muchos, son detallitos que tenían a la mano y que podían solventar fácilmente. Y por eso la importancia de estar practicando las redacciones para solventar esos problemas. Yo les dije en algún momento, y eso lo dije también en el semestre pasado, ¿qué es lo que nos diferencia de la gente que puede poner un escritorio en finanzas, que no los estoy demeritando, que puede poner un escritorio en finanzas o un escritorio en alguna de las sedes que están cerca de donde hay oficinas de la SAT, que van a hacer declaraciones juradas, van a hacer auténticas de firmas, de documentos, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué los diferencia a ellos de nosotros? El trabajo técnico ellos lo miran todos los días y lo van a hacer, uno tras otro, 200 instrumentos. Pero cuando ven un instrumento que es distinto o que requiere solucionar un problema de lógica, ahí van a topar y van a tener que estar preguntando, y mira, mándame el documento tal, o cómo lo has hecho vos, y ustedes no, porque ustedes aquí están en la universidad tomando la doctrina, tomando la ciencia detrás del documento, no solo la técnica, que es lo que ellos manejan muy bien. Y esa ciencia detrás del documento es lo que les permite a ustedes solucionar estos problemas. Por eso les decía, ese examen se podía hacer en 40 minutos, y poniéndolo así bastante. Pero no se preocupen, yo no soy mala onda, mi intención no es acabar con ustedes. No, le faltó, fíjese que le faltó la última línea, le faltó una palabra y el punto, entonces no, yo no soy así. Yo lo que necesito saber es que sí saben. Por eso también les decía que si encuentro que saben como que, puchica, ¿y por qué está tan cuadradito y la hoja esta me parece rara? También, que entonces saben de más, digo. ¿Por qué? Porque algo pasó ahí. Pero no tengan pena, ahorita estoy empezando a calificar porque son muchos. 180 se presentaron a la evaluación y todavía me faltan 2 o 3 que son pendientes del extemporáneo, que por eso les estaba dando tiempo hoy. Entonces denme un poquito de tiempo para que les suba sus notas, pero créanme, mi intención, y nunca ha sido mi interés, perjudicarlos. A mí no tengo interés en perjudicarlos, pero tampoco tengo interés en que ganen porque sí. Entonces pongámonos ahí ese equilibrio para que vayamos saliendo y solventando todos. En esta evaluación, por cuestiones del tiempo, bueno, primero les pedí que trajeran hojas porque vi que en la página donde nosotros subimos notas aparecían 164 personas asignadas, pero en la plataforma tengo 190. Entonces por eso traje hojas, porque yo al final de cuentas no sabía, o les pedí que trajeran hojas, perdón, porque yo no sabía al final cuántos iban a venir, y sí, mi intención era una parte práctica y una parte teórica. Pero atendiendo a la hora que salió la LIC y a la hora que empezaron, no les di la parte teórica. O sea, la vamos a caminar con ejercicios o actividades en las sesiones presenciales que tengamos, para yo verificar que tanto están manejando ustedes el tema. Pero como les digo, lo que necesito es que pongan atención, que estén elaborando practicando sus redacciones, y a partir de ahí a ustedes les va a salir bien. La cosa es que sepan hacer las cosas. ¿Alguna duda? ¿Alguna observación extra? Yo sí tengo una. Cuando estemos en sesión virtual, miren, cuando estamos aquí, y yo lo entiendo perfectamente y le pido una disculpa a los compañeros que los dejaba el bus, pero tenemos 1 hora para hacer la evaluación y hay que hacerla en ese tiempo y digamos así es. Cuando estoy dando clases en sesión presencial, yo me puedo terminar antes, media hora y no hay problema, pues, pero cuando es evaluación, el tiempo está marcado. Entonces, cuando estamos en sesión presencial vamos a hacerlo así, pero cuando estamos en sesión virtual, por favor, no me estén diciendo a las 8:20, Lic, ya se va a terminar el tiempo. Por favor, porque vamos a terminar los temas hasta donde yo considere que es necesario. No nos vamos a pasar más de 10, 15 minutos. Yo creo que lo más que nos hemos pasado son 20 minutos una vez. ¡Ay! Sí, pues, perdón. Sí, no, tiene razón, sí. Nos pasamos demasiado. No.
Entiendan que eso, sí, no era en serio, o sea. Aprovechemos ese momento para concluir los temas, porque yo, si me llevo un poco más de tiempo es porque me gusta que estén preguntando y poderles solventar las dudas, porque muchas veces en estos momentos no nos da tiempo, porque es un periodo muy cortito. Entonces, aprovechemos eso. Entonces no me estén subiendo, Lick, ya vamos llegando a las 9:30. Sí, pero estamos virtual, vamos a seguir. Y si lo vuelven a poner, llegamos a las 10. Pero esa es la observación que yo tengo. La otra observación es, necesito que redacten más. Necesito que practiquen más la redacción para que no tengan el problema de los tiempos. Porque mientras más practicamos, más vamos a resolver nosotros esos problemas y vamos agarrando más habilidad para poder salir y solventar. ¿Sí, compañero? La escritura. El que estábamos viendo, por eso se los puse de primero y siempre lo pido. De hecho, si se dan cuenta y pregunten, notariado ¿qué está? Notariado 4 creo que es, con el doctor Quino. No sé si algunos saben cuál fue el examen de él. Elabore una escritura pública. Porque él les va a dar los contratos, evidentemente, pero lo primerito que les pide es una escritura pública. ¿Qué es lo que yo ya les puse para que ustedes puedan hacer? Una escritura pública. De compraventa, igual. Pero él les va a pedir más, pues porque él va a ver todos los contratos, después pedir un mutuo, una permuta, pero ustedes ya saben hacer la escritura pública de compraventa. Básicamente tienen el esquema general de las escrituras públicas y lo único que van a cambiar es el desarrollo, porque es el contrato en sí en particular, las condiciones que tiene, porque ya sabemos que hay una parte de antecedentes que va a depender del contrato, el desarrollo de las cláusulas, las condiciones van a depender también del contrato, y la aceptación se va a quedar igual en todos. Una permuta es básicamente colocar lo mismo repitiendo, dijo, pero ya lo van a ver más adelante. El asunto es que ustedes conozcan bien este esquema y por eso yo pregunto eso. De hecho, el final, por lo general, y yo creo que me estoy avanzando, por lo general es un caso práctico que tiene que ver con un instrumento público. Que por lo general es una escritura pública, pero ahí les pongo el caso práctico con asuntos que tienen que resolver ustedes para poderlo hacer bien. Entonces, si desde ahorita lo estamos viendo, ya vieron cómo es, pues preparémonos para que no nos falte el tiempo, para que salgamos de eso fácilmente. Bueno, dicho eso, vamos a pasar al siguiente tema. Y el siguiente tema que nos toca ver es el acta de protocolación o de protocolización. El fundamento legal de este otro instrumento público es el artículo 8, el artículo 63, el artículo 64 y el artículo 65. Buenas noches. Esa es la que voy a decir. Ah, muy bien. Siéntese allá, por favor. Bueno, artículo 8, que es básico para todos los instrumentos públicos de carácter protocolar. El 8, ¿por qué el 8 es básico para todos los instrumentos públicos de carácter protocolar? Porque es el protocolo, la colección ordenada de instrumentos públicos que el notario autoriza durante el año, que consisten en escrituras públicas, actas de protocolación o protocolización, tomas de razón de legalización de firmas y demás instrumentos que el notario autoriza de conformidad con la ley. Entonces, por eso siempre el 8. Pero también en este caso el 63, el 64 y el 65 del Código de Notariado, que ya son artículos que van dirigidos específicamente al acta de protocolización. ¿Se recuerdan que les dije? El 29 es la base para los requisitos que tienen que llenar todos los instrumentos públicos, sobre todo los de carácter protocolar. Esa es nuestra base. Pero cada instrumento, excepto la escritura pública, tiene un apartado específico donde vienen algunas características de ese instrumento, requisitos específicos de ese instrumento por la naturaleza del mismo. Bueno, dicho eso, vamos a ver, porque esto es desde el semestre pasado. ¿Qué entendemos por protocolizar? A ver, el compañero. Sí, usted.
digamos, guardar los documentos en el archivo general. Y vamos bien, más o menos, pero no tan así. Ahí quédese con la idea. Vamos a ver la compañera. ¿Qué es protocolizar? También más o menos está ahí, tienen como que la idea. Vamos a ver quién más. Compañero, ¿qué es protocolizar? ¡Ay! Ya casi la agarró, casi mete el gol, pero pegó en el poste. Pegó en el poste, pero fue buen tiro. Porque protocolizar es incorporar. Protocolizar es incorporar documentos en el tomo del protocolo que corresponda. Es decir, en el tomo anual de nuestro protocolo. Incorporar documentos es protocolizar. ¿Cómo puede darse esta incorporación? Se los estoy preguntando porque este es tema que vimos semestre pasado, en el apartado de Teoría General del Instrumento Público, de los últimos. A ver, compañero, ¿cómo puede ser esa incorporación? Insertarlo físicamente dentro de nuestra colección de documentos, de escrituras, y también darlos a vistos. Y fíjate que había metido el gol, pero se lo anularon por el VAR. Porque sí, se puede dar de forma física y o material y de forma jurídica. Es decir, todos aquellos documentos que incorporamos a nuestro protocolo, que no son un instrumento público como tal, porque las escrituras no es que las incorporemos, por eso el guardar y conservar, no necesariamente. No es los que mandamos al Archivo General de Protocolos, porque es lo que está en nuestro protocolo. Por ejemplo, cuando ustedes elaboran un acta o celebran un matrimonio civil, de conformidad con el Código Civil, tienen que elaborar ¿qué? Acta notarial de... Exacto. Tienen que elaborar un acta notarial de matrimonio civil. ¿Cuál es la obligación que conlleva esa acta para el notario? Aparte de mandar aviso a donde corresponde en el RENAM. Protocolizar. ¿Por qué? Sí, pero ¿por qué lo exige así la ley? Porque sí, ese es un regol, ese fue autogol. Pero sí, porque la ley así lo exige, pero ¿por qué lo exige así la ley? ¿Sí? Y ya ahí podemos obtener una copia de forma fácil por ser parte del... Sí, digamos que ese también fue un tiro. Ese no pegó en el paral, pero ese pasó un poquito arriba. Pasó un poquito arriba, pero va bien el tiro. Vuelvo a probar. A ver. Le pegó donde mismo. O sea, porque por la naturaleza del acto es necesario su resguardo, pero ese es un instrumento público, el acta notarial es un instrumento público extra protocolar, es decir, que se elabora en hojas de papel bond. ¿Y eso qué significa? Que para garantizar su resguardo, el notario no tiene la obligación de resguardar un acta notarial, entrega la original. Pero en el caso del acta de matrimonio, la ley lo obliga a que la incorpore dentro de sus instrumentos públicos. ¿En qué parte? Se recuerdan que el protocolo tiene dos partes, una instrumental y una documental complementaria. La instrumental es donde están nuestros instrumentos públicos. Esta acta la va a incorporar dentro de esa parte de los instrumentos para que vaya a formar parte de eso, del protocolo, de las escrituras que tiene, digamos, si quieren decirlo así coloquialmente. ¿Por qué? Porque eso sí garantiza el resguardo del documento, porque la naturaleza del mismo no es ser un documento protocolar. Pero, para que el notario pueda hacer esto, debe dejar una constancia de que incorporó, es decir, que metió unas hojas de papel bond en su protocolo, porque no les va a meter solo así. Tiene que dejar una constancia dentro del propio protocolo, en papel sellado especial para protocolo,
donde conste qué y por qué incorporó. Esa constancia de qué y por qué incorporó la denominamos acta de protocolización, que es un instrumento público de carácter protocolar que tiene por objeto incorporar en forma física o material y jurídica documentos dentro del tomo del protocolo del notario que está actuando. Ahorita les voy a dar la definición, no se preocupen, y el folleto va a estar allá arriba. Lo que necesito es que entendamos la naturaleza del instrumento. Lo que tenemos en la parte del protocolo, que le llamamos parte documental complementaria, ¿qué son? ¿Cómo se llaman? Mire, sí, le voy a volver a preguntar. Compañera, usted. En la parte documental complementaria, última idea del último lugar. Sí. En la parte documental complementaria del protocolo, ¿qué es lo que incorporamos ahí? ¿Le invalidaron el gol? Porque lo contestaron aquí. Son los atestados. Todos aquellos documentos que nos sirvieron de soporte para elaborar los instrumentos públicos que tenemos en la parte instrumental de nuestro protocolo. Esos documentos también están incorporados al protocolo. También están protocolizados, digamos. No se queden con la palabrita, no se me vayan a confundir. Ahorita estamos en la parte más general. Estamos diciendo protocolización a toda incorporación. Estos documentos que se incorporan, que se protocolizan, porque se incorporan al protocolo en la parte documental que se llama atestados, estos instrumentos solo se incorporan físicamente, solo se incorporan materialmente. No hay necesidad de dejar una constancia específica dentro del protocolo que indique que están esos documentos. Esos documentos son documentos de soporte, digamos. Esa es una incorporación puramente física o material. Mientras que la acta notarial, donde consta la celebración del matrimonio, va a sufrir una incorporación física o material y jurídica. ¿Por qué? Porque se va a elaborar el acta de protocolización para que forme parte de los instrumentos públicos, y cuando alguien llegue a solicitar un testimonio de ese documento, se entregue esa constancia más la copia del acta que obra en el protocolo, porque esa ya no va a salir de ahí nunca más. Por eso es que va a surtir efectos materiales y jurídicos. No es solo meterla, sino que esa ahí va a surtir ciertos efectos que van a servir para demostrar la existencia de la misma y poderla utilizar en los registros que sea necesario cuando convenga a las partes interesadas. Se los estoy explicando así para que entendamos la naturaleza de las dos formas de incorporación. Física o material, solo agregarlos como atestados, y jurídica, incorporarlos en forma activa dentro de los folios de nuestros instrumentos públicos. Ahora, pasando al término de protocolizar, eso también lo platicamos en el semestre pasado. Cuando hablamos de protocolizar o protocolar, gramaticalmente tienen el mismo significado, significan incorporar. Sin embargo, en la práctica, vamos a entender, a pesar de que el código o algunas leyes utilizan indistintamente el término protocolar o protocolizar, nosotros vamos a entender como protocolar la simple incorporación material de documentos al protocolo, los atestados. Y vamos a entender como protocolizar la incorporación material y jurídica de un documento dentro de los instrumentos públicos de nuestro protocolo. Entonces, protocolar, simple incorporación material. Protocolizar, incorporación material y jurídica, que va a surtir efectos. ¿Tenemos dudas sobre esto? Cuando usted protocola, es decir, incorpora simplemente de forma material un documento, usted no va a darle copia a nadie de ese documento. Regularmente los atestados, ¿qué son? El formulario con el que aperturamos en forma administrativa nuestro protocolo, los formularios con los que compramos timbres notariales, las propias hojas del protocolo, las constancias que da el Archivo General de Protocolo de entrega, de que hicimos entrega de testimonios especiales, avisos trimestrales, avisos de cancelación de escrituras, etc.
los avisos a los distintos registros dependiendo de los instrumentos públicos que hayamos autorizado. ¿Sí? Tenemos un acta de protocolización de un acta notarial de matrimonio. Espera, me dijo que me la imaginara. Ya, sí. Digamos, fuera a hacer el acta de protocolización, pero yo en una hoja de papel hago esa acta de protocolización. Ajá. Y en la copia del acta notarial lo incorporo en los documentos presentados probablemente. Ahí, por eso es incorporación material y jurídica, porque ese va a formar, va a ser un instrumento más, digamos, dentro de su protocolo, que está unido al acta de protocolación. Exactamente. Por eso es incorporación material y física. No lo va a interrumpir el orden, sino que va a pasar a formar parte del orden del protocolo. Va a tener número de folio y va a tener que estar identificado. De hecho, en el acta de protocolización, esa es la parte más complicada para redactarla, porque uno, sobre todo cuando es un ejercicio, uno se está inventando entre qué hojas de papel sellado especial de protocolo quedó eso que está incorporando y cuáles eran los números de registro y serie de esas hojas de papel sellado especial para protocolos ficticios que se están haciendo. Pero precisamente esa es la naturaleza de esa acta, precisamente para eso es, para incorporarlo, digamos, aquí viene su escritura 1, su escritura 2, acta de matrimonio, protocolización, ahí va metida el acta. Siguiente instrumento, 3, digamos, ese ya sería 4, 5, 6. Folios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque son los del acta. Y va dentro de la parte instrumental. Al acta de protocolización, sí, porque ¿cuál es uno de los requisitos de todos los instrumentos públicos de carácter protocolar? Según el artículo 29. Número de instrumento. Entonces, esa acta de protocolación, por ejemplo, ustedes traían su escritura 1, una compraventa. Su escritura 2, otra compraventa. Luego el acta de protocolización o protocolación. Número 3, instrumento número 3. ¿Qué va a comprender esa acta de protocolización? O ese instrumento va a comprender el acta de protocolización en la hoja de papel de sellado especial para protocolos, más las hojas del acta notarial que estoy incorporando. Y ese es el ejemplo, pues, pero puede ser cualquier documento. Ahorita vamos a ver eso. Por ejemplo, cuando estoy elaborando el acta de protocolización, el acta del documento que estoy insertando va antes o después de... Excelente pregunta. A ver, alguien que tenga una idea, ¿qué va? Cuando yo hago mi acta de protocolización, ¿coloco antes el instrumento o después? Después, ok. Ok. Bueno, depende de dónde está, compañera allá atrás, ahí estamos con usted. La ley no establece exactamente dónde, porque va a depender en dónde quedó su acta de protocolación, porque se recuerdan que el protocolo exige que su instrumento venga en orden. Por ejemplo, si su última escritura, vamos a usar esto, su última escritura, esta es su hoja de protocolo, su última escritura quedó acá. Usted va a empezar su acta de protocolación acá, no puede dejar espacios. Y eso quiere decir que en la parte de atrás de la hoja probablemente su acta de protocolación quede acá. Entonces aquí va a venir otra escritura. Si siguiéramos la lógica que tiene que ir inmediatamente, tendríamos que dejar en blanco esto. No. Por eso es que en el acta de protocolización se establece exactamente entre qué hojas de protocolo se va a incorporar el documento y por eso es indistinto, como dijo la compañera. La razón de hacer esa acta es precisamente eso. Miren, van unas hojas ahí, vamos a decirlo así bien coloquial. Usted le está diciendo a cualquiera que vea el testimonio de ese instrumento, mire, mi protocolo, esto está en tal lado, entre tal hoja y ocupa los folios tales y tales. Porque dependiendo de la redacción puede que quede atrás, puede que quede un poquito más abajo. Entonces es indistinto. La razón de ser de ese instrumento es precisamente indicar dónde. Bueno. Dicho eso, vamos a definirla así para que tengamos una definición para uso de nosotros. El acta de protocolización es un instrumento público protocolar, mediante el cual
mediante el cual se incorporan en forma material y jurídica, mediante el cual se incorporan en forma material y jurídica al registro público notarial. Recuérdense que su protocolo es un registro de carácter público que está a cargo y depósito suyo. Al registro público notarial, un documento público o privado por disposición de la ley, por disposición de la ley, requerimiento de parte o mandato judicial. Así vamos a definir el acta de protocolización. Ahora, ¿qué vamos a ver? O por mandato judicial. Ahora, vamos a ver. ¿Qué instrumentos o qué documentos puedo protocolizar? ¿Sí? Sí, evidentemente, pero sí, está bien. Está bien, yo les he dicho, usen las definiciones, sí. No, está bien. Está bien. Vamos a poder incorporar al protocolo cualquier documento, siempre que sea la ley la que lo exige, o las partes que tienen que comparecen ese documento lo piden, o una autoridad judicial ordena su incorporación a nuestro protocolo. ¿Dónde encontramos el fundamento de esto? En el artículo 63 del Código de Notariado, que establece: podrán protocolarse, si se dan cuenta la forma incluso de redactar, podrán, así abierto. Número 1, los documentos o diligencias cuya protocolación esté ordenada por la ley o por tribunal competente. Ahorita vimos un ejemplo clásico, el acta notarial mediante la cual se celebró o donde se dejó constancia de la celebración de un matrimonio civil. Ese lo protocolizamos porque la ley exige que se protocolice. Número 2, los documentos privados, porque se recuerdan en la definición dice documentos públicos y privados. Los documentos privados cuyas firmas hubieran sido previamente legalizadas. Por ejemplo, ustedes en la calle van a encontrar a veces un contrato de arrendamiento elaborado en un documento privado, en hojas simples, en el cual firmaron las partes y para darse garantía a ellos de que efectivamente tenía alguna validez, le legalizaron las firmas y para que no se pierda, llegan con usted notario, mire por favor, necesitamos que lo incorpore a ese protocolo para que las reproducciones que nosotros tengamos sean testimonios del acta de protocolización. Testimonios del instrumento público que queda en el protocolo de notario y ya no se pierde. Puede ser un acta donde un comité de vecinos estableció un reglamento específico que no tienen obligación de inscribirlo en ningún lado, o tal vez sí, pero quieren que de todas formas quede constancia para siempre en el protocolo del notario que los está apoyando. O cualquier otro documento que se les ocurre que las firmas hayan sido legalizadas. Y en tercer lugar, se pueden protocolizar los documentos privados sin reconocimiento o legalización de firmas. Una carta, un libro, un oficio entre particulares en una oficina que quieren que lo protocolice, pero ellos sabrán por qué lo quieren hacer, porque quieren gastar. ¿Qué quieren? Que consta ahí que es tan precioso que calculan que si lo tienen ellos se puede perder, que mejor esté en el protocolo porque eso no va a desaparecer nunca. Y continúa estableciendo el artículo 63. En los casos previstos para el inciso 1, ¿cuál era el inciso 1? Exacto. La protocolación, miren, aquí utilicen distintamente la palabra, la protocolación la hará el notario por sí y ante sí. ¿Eso qué significa? Exactamente. ¿Por qué? Porque no va a haber parte requirente, digamos.
¿Por qué? Porque la ley le exige. En un acta notarial no va a tener usted a los novios, tal vez a su novia de luna de miel y usted haciendo la protocolación y los va a mandar a traer para que le firmen. No los hace comparecer, comparece solo usted, indicando que por disposición del artículo tal del Código Civil, procede a realizar la protocolización del matrimonio celebrado tal fecha en escritura en acta notarial entre Juan Pérez y Luisa González, etcétera, etcétera. Como en ese solo comparece usted, entonces cuando habla de por ciento, sí quiere decir que cuando usted al final ya va a firmar, coloca por mí y ante mí. Sí. En este caso, como la ley obliga, entonces el artículo le debe haber dicho, debe, porque por ahora es como abajo. Pero es que no es el único documento que va a incorporar usted al protocolo por disposición de la ley. Por ejemplo, el acta de inventario regulada en el Código Procesal Civil y Mercantil es un acta que se incorpora al protocolo, pero se incorpora como atestado. No va a surtir efectos jurídicos, solo va a surtir efectos materiales en el protocolo del año donde usted elabora esa acta. 498, si no me acuerdo mal. Ahí tal vez. Pero la ley lo deja abierto. ¿Por qué? Porque si el legislador establece que todos los documentos que establezca la ley, por la redacción propia que traía el artículo, que venía con un permiso, le está cambiando el sentido, está hablando en dos sentidos. Entonces, por técnica legislativa, imagino yo, porque dice estoy hablando un poquito de más, porque no es que yo así estuve ese día, todavía no estoy tan grande, espérenme. Por técnica legislativa se siguió la misma redacción que tiene el artículo, porque si no vendría en dos sentidos, un sentido permisivo y un sentido obligatorio, y después viene algo prohibitivo. Entonces, por técnica se coloca más o menos en el mismo sentido, pero pudieron haberlo puesto así de que se deberán protocolizar todos los documentos por que la ley disponga, que viene siendo lo mismo. No sé, ¿no preguntaron por allá, no? Ah, no preguntaron. Bueno, en los casos del inciso 2, ¿cuál es el inciso 2? Bastará la comparecencia de la persona a cuyo favor se suscribió el documento. Quiere decir que en ese caso, usted no va a firmar por sí ante sí, en ese caso sí requiere que esté compareciendo en el acta de protocolación o de protocolización la persona a cuyo favor se elaboró el documento, cuando tiene firma legalizada. Podría ser, por ejemplo, un documento privado donde se reconoce una deuda entre particulares, una cosa de una barrotería, pero que por la cantidad que están manejando en ese rato, para ellos es bastante y necesitan tener ahí la constancia de que efectivamente se realizó esa transacción. Entonces le piden a usted que protocolice ese documento, pero ya le habían legalizado las firmas. Entonces usted no requiere a las dos personas, usted solo requiere a la persona a cuyo favor se reconoció la deuda, porque es al que le va a servir el testimonio para hacerlo valer posteriormente. Entonces, en esos casos usted va a decir, bueno, voy a elaborar el acta de protocolización y necesito que esté usted, don Juan, que es a favor de quien se hizo el instrumento, para que me firme acá, y ya le doy su testimonio. Pero a eso se refiere. Y finalmente, en los casos del inciso 3, ¿cuál era el inciso 3? Estos mismos documentos, pero ellos no le hicieron legalización de firmas. Cuando quieren que un documento privado que no tiene firma legalizada sea protocolizado, usted como notario les puede decir, sí, sí se puede. Siempre que sea un objeto lícito. No me van a... Fíjense que hicimos una transacción por una mercancía que traemos de allá del sur. No, ese no. Ese no. Entonces lo que van a hacer ustedes es básicamente decirles, sí se puede, pero necesito que todas las personas que comparecieron ese día en esa elaboración de ese documento estén presentes. Puede ser, como les digo, ese reconocimiento de deuda, o puede ser un acta de una sesión de un comité de vecinos, o un acta de una sesión del club de fútbol de la colonia, porque están decidiendo cómo se va a pagar el arbitraje y las cuotas que va a tener que dar cada uno de los que participen en el partido, y quieren darle cierta legalidad, o que se guarde eso con certeza. Estoy poniéndolo como ejemplo, eso, la gente prefiere no gastar, pero lo estoy poniendo como ejemplo para que miren hasta qué cosa se podría. Sí. Ah, no, perdón. Sí. Me asusta mucho que cómo habla de raro. No en ese sentido, hermano.
no en ese sentido, hermanos, es que se oye más lejos de lo que está, eso está. Cuénteme. Si fuera una rifa, todos los que compraron. Exacto, por ejemplo, una de esas cosas. No. Los que faccionaron las reglas de la rifa. Para eso sí, muy probablemente. Porque implica dinero y podrá ser para nosotros, pues tal vez es poco o mucho, no sabemos, pero para ellos es importante. Entonces quieren que quede ahí porque de repente se lo dejan al que organizó la rifa y ni los números, ni el acta, ni... Entonces, ese tipo de cosas se pueden protocolizar. Se pueden protocolizar planos, se pueden protocolizar hasta libros. Y ya van a ver esos ejemplos que les estoy dando más adelante, que ahorita venimos más adelante con esos. Pero entonces, esos son los documentos que se pueden protocolizar. Como ejemplos que les estaba mencionando dentro de los documentos o diligencias cuya protocolación está ordenada por la ley, entre otros, porque va a depender de las leyes en particular. Ya me borró mi protocolo. Se encuentra el acta de matrimonio regulada en el artículo 101 del Código Civil, el acta de protesto regulada en el artículo 480 del Código de Comercio, el acta de inventario de aportaciones no dinerarias regulada en el artículo 27 del Código de Comercio, el acta de constitución de colegio profesional regulada en el artículo 4 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, los mandatos y demás documentos que deban de inscribirse en los registros públicos de conformidad con el artículo 38 de la Ley del Organismo Judicial. Ahí entran los que me señalaba el compañero, los mandatos provenientes del extranjero. Para poderse inscribir, tienen que estar protocolizados y ya después de protocolizados con el testimonio de la protocolación, se va al registro y eso es lo que se inscribe. En este caso, al Archivo General de Protocolos, al registro de mandatos y poderes. Código de Comercio, acta de protesto. ¿Es un acta de protesto de verdad? Ustedes ya pasaron mercantil. Un acta de protesto es un documento que se elabora en algunos, bueno, cuando en algún momento existe un requerimiento de pago, ya sea con fundamento en un título o en un documento público o en una deuda reconocida, y al momento de hacer el requerimiento de pago, la persona no paga. Entonces yo dejo constancia de que se hizo el cobro para efecto de poder acudir a la vía judicial a reclamar judicialmente el pago de esa deuda, para que no puedan alegar que se presentó a destiempo o que nunca se hizo el cobro. Ese es el acta de protesto. No sé si escuché mal, pero creo que también puede ser cuando van a cambiar un cheque. Exacto. Y no tiene fondo. Así es. Entonces ahí se llama un notario para que haga una... Elabore un acta de protesto para poder iniciar las diligencias de cobro de ese cheque por varias vías. Sí, así es. Ese es el acta de protesto. Dentro de los documentos, pues ahorita lo que les estoy diciendo son ejemplos para que tengan más claridad, aparte de los ejemplos patito que les estaba dando hace ratito. Dentro de los documentos que se pueden protocolizar por disposición de tribunal competente, están el auto que aprueba la división de la cosa común, regulado en el artículo 222 del Código Procesal Civil y Mercantil, el testimonio del testamento común cerrado, regulado en el artículo 472 del Código Procesal Civil y Mercantil, y el testimonio del testamento especial una vez formalizado, de conformidad con el artículo 477 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Saben por qué los testamentos? Porque esa es una duda que no surge a todo. ¿Por qué mencionan los testamentos? Porque a veces el testamento cerrado hasta la aplica, ¿verdad? Vaya, pero cuando ya falleció la persona, ¿qué hacemos con ese testamento? Se abre y se hace la diligencia, y una vez leído el testamento, se debe protocolizar esa diligencia para que quede constancia de que se realizó y que decía. Cuando habla del testamento especial, ¿cuáles son los testamentos especiales? Eso sí lo tienen que haber visto ya. ¿Cuál? Testamento especial. Uno nada más, eso es como 5. Vamos por ahí. Vamos a ponerlo más sencillo para que se entienda. El marítimo. Sí, cuando una persona va a morir en un buque, la autoridad del buque le puede tomar el testamento en la ausencia de notario. Cuando ese testamento se diligencia, esa diligencia hay que dejar constancia en el protocolo, se protocoliza. Es un ejemplo de un testamento especial.
Sí, siempre que llenen las formalidades de los testamentos de acá, pero se puede protocolizar. Sí. Pero cuando estamos, más bien el testamento del extranjero. Sí. Cuando se formaliza, entonces se puede protocolizar. También, ajá. Me miran así como que estoy hablando de química. Espérense. Vamos a ver civil, fíjense. Vamos a empezar a ver un poquito más de civil. Bueno. En segundo lugar, como ejemplos de los documentos privados cuyas firmas hubieran sido previamente legalizadas, aparte de los que yo les estaba diciendo, lo que debemos recordar es que puede ser cualquier documento, siempre que tenga firmas legalizadas, y en ese solo va a bastar la comparecencia de la persona a cuyo favor se elaboró. Y finalmente, lo que les decía, como ejemplo también de los documentos que no tienen firmas legalizadas, también cualquier documento sin firmas legalizadas, siempre que comparezcan todas las personas que lo suscriben o que comparecieron en el mismo. ¿Estamos claros por ahí o vamos muy... no tenemos duda o estamos en conflicto con él? Bueno. Ahora, ¿qué requisitos tiene el acta de protocolización? De conformidad con el artículo 64 del Código de Notariado, el acta de protocolación contendrá: 1. El número de orden del instrumento. Lleva número de orden, lo que decía el compañero. El número de orden del instrumento. Si le toca el 3, le toca el 5, ese va a ser el correlativo que llevamos ya en nuestro protocolo. Número 2. El lugar y la fecha. Número 3. Los nombres de los solicitantes o transcripción en su caso del mandato judicial. Este 3 varía porque si es una protocolización que es por disposición de la ley, no vamos a hacer a comparecer a nadie, sino que en lugar de colocar los datos de comparecencia de alguna persona, lo que vamos a indicar es que por disposición del artículo tal del Código Civil, procedo a protocolizar. Entonces, ese puede variar dependiendo del instrumento que estamos protocolizando. Número 4. Mención del documento o diligencia, indicando el número de hojas que contiene y el lugar que ocupa en el protocolo, según la foliación y los números que correspondan a la primera y última hojas. Es decir, vamos a indicar, vamos a hacer una media redacción. Número 2. En la ciudad de Guatemala, el 20 de agosto de 2025. Es una comparecencia de una escritura pública, si se dan cuenta. No lo exige la ley, pero es lógico que vamos a manejarlo como una comparecencia para no equivocarnos. En la ciudad de Guatemala, el 22 de agosto de 2025, ante mí, Maynor Rafael Prado, yo, Maynor Rafael Prado Jacinto, notario, procedo a protocolizar por disposición de la ley, de conformidad con el artículo 101 del Código Civil. Y entonces ya me toca identificar qué es lo que estoy protocolizando. A eso se refiere este inciso que estamos viendo ahorita. El acta notarial de matrimonio civil celebrada o elaborada por mi persona el 15 de agosto de 2025 entre Juan Pérez y Dalila González, el cual consta de 2 hojas útiles en ambos lados, 2 hojas de papel bond útiles en ambos lados, y que se encuentra entre los folios y que ocupa los folios 4, 5 de mi protocolo, entre las hojas de papel sellado especial para protocolo con número de orden 2 millones y número de registro 2 millones, y número de orden 2 millones 1, 2 millones y 2 millones 1, y número de registro 1000 y 1001. Ahí es donde les digo que se hace un poquito bolas uno, porque cuando es en ejercicio no tiene a la vista los números de las hojas de protocolo, pero básicamente lo que le estoy diciendo yo ahí es lo siguiente. Perdonen que voy a dejar de usar estos momentitos solo para poder explicar esto. Esta es mi acta de protocolización. Atrás de esto, digamos que quedó aquí. Aquí termino mi acta de protocolización. ¿Qué es que? Aquí atrás van a ir mis hojas del acta de matrimonio que celebré. A esta hoja de protocolo le tocaba el folio número 3. Si son 2 hojas, las que ocupa el acta de matrimonio, va a ocupar los folios 3
Les digo 4 y 5, 4 y 5. Entonces vengo yo, ya puse eso, pero como también tengo que poner el número de orden y de registro de las hojas de papel sellado especial de protocolo, entre las que está, voy a ver, la de mi protocolación, el número de orden, 2 millones. Son 2 hojas, la siguiente hoja de protocolo va a ser 2 millones 1 porque las hojas blancas no tienen, ¿verdad? Y de registro o de serie, 3000. La siguiente, después de mis hojas blancas, va a ser la 1001. Eso es lo que coloco ahí. Estoy identificando exactamente en qué parte de mi protocolo metí esas hojas que nada tienen que ver con el papel sellado especial para protocolo. A eso se refiere. Y por eso es que es indistinto la posición exacta donde está, porque yo la estoy identificando en mi programa. Sí. No tenga pena. Llevan número de orden el instrumento, el acta de protocolación. Esa tiene número de orden, porque eso... Exactamente, exactamente. Ajá. Cuando se refiere a número de folio, es porque, digamos, cada hoja de su protocolo va utilizando un folio, 2 folios. La escritura 1 era solo este, folio 1. La escritura 2 era solo esto, folio 2. El acta de protocolización es el folio 3. Entonces, las hojas que usted va a meter van a ocupar folio 4 y 5. Entre las, y el número final, el número de orden y número de serie que les menciono es el que trae ya impreso la hoja de papel sellado especial para protocolo. Entonces, toma el del acta de protocolización y el siguiente que tocaría después de incorporar las hojas en blanco. ¿Estamos un poquito así? La hoja de papel sellado especial para protocolo trae para usarse de lado. Sí. Imagínense que empezamos a usar al inicio de la hoja. Sí. Sí, me borraron mi protocolo. Ok. Entonces empezamos a adaptar el acta de protocolación y nos quedamos en el blanco. Lo llenamos y llenamos. Ahí donde correspondería ir. En la siguiente. En la siguiente hoja. Porque la otra va en la parte de atrás, pero ya. Vamos a ver. Esta es su acta de protocolización, solo porque esos cortitos, si se dan cuenta, le va a llevar solo esto. Esta es la parte de atrás. Y esto le quedó en blanco. Ajá. ¿Este qué folio es? Digamos que es el folio 3. Es el folio 3. Usted los va a poner aquí atrás, no importa, porque después va a seguir con otra escritura porque no puede dejar espacios. Se va a seguir usando su protocolo, que también va a ser folio 3. Que también va a ser folio 3 vuelta o folio 3, depende de que usted lo va a identificar en su índice, en qué parte o qué cara hizo la escritura, en su índice. Pero para efectos de la protocolización usted no le va a causar ningún problema, porque usted está diciendo, yo tengo aquí mi acta de protocolización, es mi razón, mi constancia que estoy metiendo algo en mi protocolo. Podría ser hasta aquí, pero va a ser aquí. Entonces yo estoy diciendo, folio 3, folio 4, folio 5. ¿Por qué? Porque este es el 3. ¿Ya vas así? Era lo que decía la compañera allá atrás, precisamente. Por eso es indistinto, porque básicamente usted está dando el mapa mental de dónde está su hoja de protocolo con la redacción de su acta de protocolización. No, perdón, amigo. Muy probablemente le van a dar una regañadota cuando le hagan la inspección de protocolos, y se lo digo por conocimiento de parte. No me pregunten en qué año fue, pero sí me dijo una gran regañada. Bueno, dicho eso, ¿qué efectos tiene la protocolización? El objeto de la protocolización o de la incorporación de documentos por vía de la protocolización es garantizar la constancia de la fecha de la protocolización, su perdurabilidad en el tiempo, así como su reproducción posterior. Por eso les digo, en cualquier momento puede venir alguien diciendo, mira, estos son los planos de mi casa, quiero que los protocolice porque a mí se me van a arruinar, porque no los tengo a buen resguardo. Y usted le va a decir, pues están en el registro, sí, pero yo quiero que usted los tenga porque yo necesito tenerlos a la mano cuando necesite y el registro me va a costar ir, por lo que sea. Entonces, el objetivo es garantizar la fecha en que se protocolizó, la perdurabilidad en el tiempo del documento, así como su reproducción posterior. Sin embargo, en el caso de documentos públicos,
cuya protocolización se ordena por mandato legal o judicial, como por ejemplo los mandatos provenientes del extranjero, la protocolización tiene por objeto que los mismos surtan plenos efectos. Ahora, dicho eso, ya casi. Ya casi terminamos. Hoy no nos vamos muy tarde. Que esto es lo último. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales puedo protocolizar? Porque ya vimos que existe uno, fácil, el acta de protocolización. Pero resulta que además del acta de protocolización, la ley faculta a los notarios para que cuando estén elaborando una escritura pública y para evitar elaborar un segundo instrumento público para protocolizar algún documento, puedan realizar protocolizaciones en esa misma escritura pública mediante una cláusula de protocolización. Es decir, una cláusula dentro de la escritura pública que permite incorporar documentos al protocolo del notario. Como les decía, al protocolizar documentos, ya hemos indicado que el notario ejecuta y deja constancia de la incorporación mediante la suscripción del acta de protocolación, y que ésta consiste en un instrumento público que forma parte del protocolo. Sin embargo, la ley establece una forma especial de protocolización, pues permite que en aquellos casos que se formalice un negocio jurídico en escritura pública y que en el mismo se requiera la incorporación de documentos para formar parte del instrumento de formalización, es decir, de la escritura pública, el notario puede incorporarlos o protocolizarlos en la misma escritura, mediante la redacción de una cláusula de protocolización que contendrá, y ojo, que esto es lo importante, contendrá los mismos datos requeridos para el acta de protocolación. Evidentemente, los mismos datos consistentes en el cuerpo del acta de protocolización, porque el nombre, el número de orden ya lo trae la escritura pública. Pero esa cláusula de protocolización va a contener el requerimiento de que se incorporen esos documentos y el lugar que van a ocupar en el protocolo. ¿De qué son? O sea, su identificación y el número de hojas que tienen. O sea, la parte del cuerpo, la parte toral del acta de protocolización. Ejemplo claro de esto, o clásico de esto, estoy elaborando una escritura pública de compraventa de bien inmueble urbano, pero es un bien inmueble urbano grandísimo. Y las partes necesitan que los planos del instrumento queden incorporados a esa escritura pública. Porque quieren pedir un testimonio donde vayan los planos ya incorporados, porque no quieren pedir 2 testimonios, les va a salir más caro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me dicen, necesitamos que estos documentos estén en la escritura. Porque así es lo que le van a decir, yo necesito que estos documentos estén en la escritura. Pero yo no los voy a redactar todos, ni voy a ponerme a dibujar en el protocolo, eso no se puede. O sea, sí he visto, pero no vamos a decir quién. Pero, ¿qué voy a hacer? Entonces los incorporo. No le voy a decir, vamos a hacer un acta aparte porque es otro documento, le va a cobrar otros 5,000. No me lo va a topar. Entonces le voy a decir, en este mismo documento, en la cláusula voy a indicar cláusula de protocolización o cláusula de protocolación. A requerimiento de los comparecientes o de los otorgantes, procedo a protocolizar los planos del inmueble elaborados por el arquitecto o por el ingeniero tal y tal, con fecha 22 de agosto de 2025, los cuales obran en 5 folios de papel especial tipo tal y tal, tamaño A4, los cuales quedan incorporados al actual protocolo notarial a mi cargo del año en curso, en los folios 5, 6 y 7, dentro de las hojas de papel sellado especial para protocolos con número de orden 1000 y 1001 y número de serie o registro 1000 y 1001 para que no nos hagamos bolas. Y ahí ya protocolicé con una cláusula dentro de una escritura. Podría ser que no fueran planos, podría ser que fuera una persona que quiere dejar constancia de una obra literaria que hizo y que forme parte de mi protocolo porque siente que se la pueden robar, y yo le digo, pero es que la podemos escribir como propiedad intelectual. Sí, pero yo necesito que esté aquí. Qué bueno, me está dando trabajo, tampoco le voy a decir que no. Se puede. Entonces, ¿qué? Yo no me voy a poner a copiar toda la obra en él. No, simplemente sí. Va dentro del protocolo.
Ajá. Ya no se ponen como atestados, sino que viene su escritura pública y esas hojas forman parte de la escritura pública. El testimonio que usted va a elaborar de esa escritura pública necesariamente va a llevar la copia de los planos porque forman parte íntegra de ese instrumento público. A eso se refiere la cláusula de protocolación y ya quedaron dentro de su protocolo incorporados material y jurídicamente. Sí. Está haciendo una escritura pública. Lo que está incorporando es en papel bond normal. La escritura se va a hacer en papel sello especial para protocolos. Ajá. Sí, me cayó. No. Si no, volvemos a decir. ¿Ah? Sí. Sí. 1000. Pero le apuesto que es 1000 veces mejor que ponerse a transcribir el libro en su escritura. Empezó. Ajá. Es un ejemplo. Va a ser bien difícil, pero es para que ustedes comprendan qué es. Ajá. Evidentemente usted no va a agarrar una publicación ya con su pasta de... No, usted le pide las hojas de la obra literaria que él está queriendo dejar protocolizada. Ajá. Sí, porque si no va a meter una enciclopedia Océano 1. Entonces, todavía quedo con duda, creo yo. Dígame. ¿Segura? Bueno. ¿Alguien más tiene duda? Porque miren, le voy a preguntar a los demás. ¿Alguien más tiene duda? Bueno, dicho eso, y en virtud de la hora, les agradezco mucho. Los veo el martes en la sesión virtual. Vamos a retomar un poquito esto por si quedó alguna duda. Y que Dios los bendiga, que tengan buena noche.